Tercera parte. Una revelación para las misas. Capítulo 1. Levantando el velo. ¿Cómo ver lo invisible? A los cristianos ucranianos les gusta contar la historia de cómo sus antepasados descubrieron la liturgia. El año 988, el príncipe Vladimiro de Kiev, a punto de convertirse al Evangelio, envió emisarios a Constantinopla, capital de la cristiandad de Oriente. Allí fueron testigos de la liturgia bizantina en la Catedral de Santa Sofía, la iglesia más grandiosa del Este. Después de familiarizarse con el canto, el incienso, los íconos, pero sobre todo la presencia, los emisarios informaron al príncipe: no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. Nunca hemos visto tanta belleza. No podemos describirlo, pero esto es todo lo que podemos decir. Allí Dios habita entre los hombres. La presencia. En griego, la palabra es parusía y expresa uno de los temas claves del libro del Apocalipsis. En los últimos siglos, los intérpretes la han usado casi en exclusiva para referirse a la segunda venida de Jesús al final de los tiempos. Es la única definición que encontrarás en la mayoría de los diccionarios, pero no es su primer significado. El significado primario de parusía es una presencia real, personal, viva, permanente y activa. En la última línea del Evangelio de San Mateo, Jesús promete: yo estaré con vosotros siempre. A pesar de nuestras definiciones, el Apocalipsis capta ese poderoso sentido de la inminente parusía de Jesús, su venida que tiene lugar ahora mismo. El Apocalipsis nos muestra que Él está aquí en plenitud, en soberanía, en juicio, en guerra, en sacrificio sacerdotal, en cuerpo y sangre, alma y divinidad, donde quiera que los cristianos celebren la Eucaristía. La liturgia es una parusía anticipada, la irrupción del ya en el todavía no, escribió el cardenal Joseph Ratzinger. Cuando vuelva Jesús al final de los tiempos, no tendrá ni un ápice más de gloria que la que tiene ahora mismo sobre los altares y en los sagrarios de nuestras iglesias. Dios habita entre los hombres ahora mismo, porque la misa es el cielo en la tierra. Para tomar nota, quiero aclarar que esta idea, la idea que está detrás de este libro, no es nada nueva y ciertamente no es mía. Es tan antigua como la Iglesia y la Iglesia nunca se ha apartado de ella, aunque haya estado perdida en el barajarse de las controversias doctrinales durante los últimos siglos. No podemos descartar esta interpretación como si se tratara de piadosos deseos de un puñado de santos eruditos, porque la idea de la misa como el cielo en la tierra es ahora la enseñanza explícita de la fe católica. La encontrarás, por ejemplo, en varios lugares de la exposición más básica de la fe católica, el Catecismo de la Iglesia Católica. Realmente, en una obra tan grande, la liturgia, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre Eterno, la cual, la liturgia, participa en la liturgia celestial. Numeral 1089. Nuestra liturgia participa en la liturgia celestial. Eso dice el catecismo. Y aún hay más. La liturgia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos, de la liturgia del cielo. Numeral 1136. En misa, ya estamos en el cielo. No es que lo diga yo o un puñado de teólogos muertos. Lo dice el catecismo. El catecismo cita también el mismo pasaje del Vaticano II, que me impactó con tanta fuerza en los meses anteriores a mi conversión a la fe católica. En la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén,
hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Numeral 1090. Guerreros, himnos, ciudades santas. Eso empieza a sonarnos como el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Bien, veamos cómo lo entiende el catecismo. La revelación de lo que ha de suceder pronto, el Apocalipsis, está sostenida por los cánticos de la liturgia celestial. La iglesia terrestre canta también estos cánticos en la fe y la prueba. Numeral 2642. Todo esto lo expone el catecismo prosaicamente, como si fuera algo evidente por sí mismo. Pero, para mí, el darme cuenta ha supuesto un cambio de vida. También para mis amigos y colegas y para cualquier otro a quien pueda acorralar el tiempo suficiente para entablar un monólogo. Esta idea de que la misa es el cielo en la tierra nos llega como si fuera una novedad, una muy buena noticia. Señor Jesús, ven en tu gloria. Si queremos ver la liturgia como la vieron los emisarios del príncipe Vladimiro, tenemos que aprender a ver el Apocalipsis como lo ve la Iglesia. Si queremos encontrarle sentido al Apocalipsis, tenemos que aprender a leerlo con una imaginación sacramental. Cuando volvamos a examinar estas cuestiones, ahora con nuevos ojos de fe, veremos el sentido que hay entre las cosas extrañas del Apocalipsis. Veremos la gloria escondida en lo mundano, cuando vayamos a misa el próximo domingo. Mira de nuevo y descubre que el hilo de oro de la liturgia es el que ensarta las perlas apocalípticas de la visión de San Juan. Culto dominical, capítulo 1, versículo 10. Sumo sacerdote, capítulo 1, versículo 13. Altar, capítulo 8, versículos del 3 al 4, capítulo 11, versículo 1 y capítulo 14, versículo 18. Sacerdotes, capítulo 4, versículo 4, capítulo 11, versículo 15, capítulo 14, versículo 3 y capítulo 19, versículo 4. Ornamentos, capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 4, capítulo 6, versículo 11, capítulo 7, versículo 9, capítulo 15, versículo 6, capítulo 19, versículos del 13 al 14. Célibes consagrados, capítulo 14, versículo 4. Candeleros o menorá, capítulo 1, versículo 12 y capítulo 2, versículo 5. Penitencia, capítulos 2 y 3. Incienso, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 8, versículos del 3 al 5. Libro o rollo, capítulo 5, versículo 1. Hostia eucarística, capítulo 2, versículo 17. Cálices, capítulo 15, versículo 7. Capítulo 16 y capítulo 21, versículo 9. La señal de la cruz, capítulo 7, versículo 3. Capítulo 14, versículo 1 y capítulo 22, versículo 4. El Gloria, capítulo 15, versículo 3 y 4. El Aleluya, capítulo 19, versículo 1, 3, 4 y 6. Levantemos el corazón, capítulo 11, versículo 12. Santo, 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 capítulo 4, versículo 8. El Amén, capítulo 19, versículo 4 y capítulo 22, versículo 21. El Cordero de Dios, capítulo 5, versículo 6 y a lo largo de todo el libro. El lugar prominente de la Virgen María, capítulo 12, versículos del 1 al 6 y del 13 al 17. Intercesión de ángeles y santos,
capítulo 5, versículo 8, capítulo 6, versículo 9 al 10 y capítulo 8, versículos del 3 al 4. Devoción a San Miguel, capítulo 12, versículo 7. Canto de antífonas, capítulo 4, versículos del 8 al 11, capítulo 5, versículos del 9 al 14, capítulo 7, versículos del 10 al 12 y capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lectura de la Sagrada Escritura, capítulo 2 y 3, 5 y capítulo 8 del 2 al 11. Sacerdocio de los fieles, capítulo 1, versículo 6 y capítulo 20, versículo 6. Catolicidad o universalidad, capítulo 7, versículo 9. Silencio meditativo, capítulo 8, versículo 1. La cena nupcial del Cordero, capítulo 19, versículos 9 y 17. En conjunto, estos elementos constituyen mucho del Apocalipsis y la mayor parte de la misa. Otros elementos litúrgicos del Apocalipsis pueden pasar más fácilmente inadvertidos a los lectores de hoy. Por ejemplo, poca gente sabe que las trompetas y las arpas eran los instrumentos oficiales de la música litúrgica de tiempos de Juan, como lo son hoy los órganos en Occidente. Y a lo largo de la visión de Juan, los ángeles y Jesús bendicen usando fórmulas litúrgicas establecidas. Bendito el que... Si vuelves a leer el Apocalipsis de arriba a abajo, te darás cuenta también de que todas las grandes intervenciones históricas de Dios, plagas, guerras, etc., siguen al pie de la letra acciones litúrgicas, himnos, doxologías, libaciones, incensación. Sin embargo, la misa no se encuentra únicamente en pequeños detalles seleccionados, se encuentra también en el gran esquema. Podemos ver, por ejemplo, que el Apocalipsis, como la misa, se divide netamente en dos mitades. Los 11 primeros capítulos se dedican a la proclamación de las cartas a las 7 iglesias y a la apertura del libro. Este énfasis en las lecturas hace de la primera parte una copia exacta de la liturgia de la palabra. Significativamente, los 3 primeros capítulos del Apocalipsis forman una especie de rito penitencial. En las 7 cartas a las iglesias, Jesús usa 8 veces la palabra arrepentimiento. Esto me recuerda a las palabras de la antigua Didache, el manual litúrgico del siglo I. En primer lugar, confesad vuestras faltas, para que vuestro sacrificio sea puro. Incluso el comienzo de Juan supone que el libro será leído en voz alta por un lector en la asamblea litúrgica. Bendito el que lea en voz alta las palabras de esta profecía, y benditos los que la oigan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La segunda mitad del Apocalipsis comienza en el capítulo 11 con la apertura del templo de Dios en el cielo y culmina con el derramamiento de los 7 cálices y de la cena nupcial del Cordero. Con la apertura del cielo, los cálices y el banquete, la segunda parte ofrece una extraordinaria imagen de la liturgia eucarística. Incensarios extrasensoriales. En el Apocalipsis, San Juan describe escenas celestiales en términos gráficos tomados de la tierra, y tenemos todo el derecho a preguntarnos por qué. ¿Por qué describir el culto espiritual, que ciertamente no incluye arpas o incensarios, con unas imágenes sensoriales tan vívidas? ¿Por qué no usar signos matemáticos, como hicieron otros místicos antiguos, de forma que los lectores pudieran comprender la naturaleza ciertamente esotérica, trascendente e inmaterial del culto del cielo? Sospecho que Dios reveló el culto celestial en términos terrenos para que los humanos, que por primera vez estábamos invitados a participar del culto del cielo, pudiéramos saber cómo hacerlo. No pretendo decir que la Iglesia se siente a esperar que el Apocalipsis caiga del cielo para que los cristianos sepan cómo dar culto.
No, los apóstoles y sus sucesores habían celebrado la liturgia por lo menos desde Pentecostés, pero el Apocalipsis tampoco es simplemente un eco de una liturgia ya establecida, una proyección en el cielo de lo que estaba sucediendo en la tierra. El Apocalipsis es un desvelamiento. Ese es el significado literal de la palabra griega apocalipsis. El libro es una visión que refleja y revela una norma. Por la destrucción de Jerusalén, la iglesia estaba dejando definitivamente atrás un hermoso templo, una ciudad santa y un venerable sacerdocio. Sí, los cristianos estaban abrazando una nueva alianza que en cierta manera concluía la antigua, pero que de alguna manera también la incluía. ¿Qué debían llevar consigo del antiguo culto al nuevo? ¿Qué debían dejar atrás? El Apocalipsis les daba una guía. En una nueva economía algunas cosas habían sido claramente reemplazadas. Israel marcaba su alianza mediante la circuncisión de los niños al octavo día. La iglesia sellaba la nueva alianza por el bautismo. Israel celebraba el sábado como día de descanso y de culto. La iglesia celebraba el día del Señor, el domingo, el día de la resurrección. Israel conmemoraba la antigua Pascua una vez al año. La iglesia actualizaba la Pascua definitiva de Jesucristo en su celebración de la Eucaristía. Pero Jesús no se propuso acabar con todo lo que había en la antigua alianza. Por eso mismo estableció la iglesia. Él vino a intensificar, internacionalizar e interiorizar el culto de Israel. Por eso, la encarnación daba una mayor significación a muchos de los rasgos de la antigua alianza. Por ejemplo, en adelante ya no habría en la tierra un santuario central. El Apocalipsis muestra que Cristo Rey tiene su trono en el cielo, donde actúa como sumo sacerdote en el Santo de los Santos. Pero, ¿quiere esto decir que la iglesia no puede tener edificios, personal, cirios, cálices u ornamentos? No. La rotunda respuesta del Apocalipsis es que podemos tener todas esas cosas y también el cielo. Aura de Sión. Mas todo el mundo sabía dónde encontrar Jerusalén. ¿Dónde podrían encontrar el cielo? Al parecer, no demasiado lejos de la antigua Jerusalén. La carta a los hebreos dice: pero habéis venido al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido consumados, a Jesús, mediador de una alianza nueva, y a la sangre de la aspersión, que habla mejor que la de Abel. Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 24. Ese pequeño párrafo resume netamente todo el Apocalipsis: la comunión de los santos y ángeles, el banquete, el juicio y la sangre de Cristo. Pero, ¿dónde nos deja? En el mismo sitio en que lo hizo el Apocalipsis. Entonces miré y he aquí que sobre el monte Sión estaba de pie el Cordero, y con él 144,000 que tenían escrito en la frente el nombre de él y el de su padre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Todos los caminos que encontramos en la Sagrada Escritura parecen conducir a la ciudad del rey David, el monte Sión. Dios bendijo abundantemente a Sión en la antigua alianza, porque el Señor ha escogido a Sión, la ha deseado para establecer su morada. Este es el lugar de mi descanso para siempre. Aquí habitaré. Salmo 132, versículos del 13 al 14. He puesto mi reino en Sión, mi monte santo. Salmo 2, capítulo 6. En Sión Dios establecería la casa real de David, cuyo reino duraría por todas las edades.
Allí Dios mismo habitaría por siempre entre su pueblo. Ten presente que Sion fue también el lugar en el que Jesús instituyó la Eucaristía y en el que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso, el Monte Santo fue aún más favorecido en la nueva economía. La última cena y Pentecostés fueron los dos acontecimientos que sellaron la nueva alianza. Date cuenta también de que el resto de Israel, los 144.000 de Apocalipsis 14, aparecen en el monte Sión, aunque en Apocalipsis 7 se les muestra en la Jerusalén celestial. Se trata de una curiosa discrepancia. ¿Dónde estaban en realidad? ¿En Sión o en el cielo? Busca de nuevo la respuesta en Hebreos 12. Habéis venido al monte Sión, la Jerusalén celestial. El monte Sión es la Jerusalén del cielo, porque los acontecimientos que tuvieron lugar allí son los que provocaron la unión definitiva de cielo y tierra. La iglesia construida en el sitio de estos sucesos sobrevivió a la destrucción de Jerusalén, pero solo como un signo. Para los cristianos de Judea, el sitio de la estancia superior era la pequeña iglesia de Dios, dedicada al rey David y a Santiago, primer obispo de Jerusalén. Era una iglesia doméstica, donde se reunían los creyentes para partir el pan y para rezar. Más allá de eso, Sion se había convertido en el símbolo vivo de la nueva alianza y esa es la razón de que fuera incluida para siempre en el libro del Apocalipsis. Sion es un símbolo de nuestro punto de contacto aquí en la tierra con el cielo. Hoy, aunque estemos a miles de kilómetros de aquella pequeña colina de Israel, estamos con Jesús en la estancia de arriba y estamos con Jesús en el cielo cada vez que vamos a misa. Primero viene el amor, después el matrimonio. Esto es lo que fue desvelado en el libro del Apocalipsis, la unión del cielo y la tierra, consumada en la sagrada Eucaristía. La primera palabra del libro resulta muy sugerente. El término Apocalipsis, traducido normalmente por revelación, significa literalmente descorrer un velo, desvelar. En tiempos de Juan, los judíos utilizaban habitualmente Apocalipsis para describir parte de los festejos nupciales que duraban una semana. El Apocalipsis era levantar el velo de la novia virgen, rito que tenía lugar inmediatamente antes de que se consumara el matrimonio mediante la unión sexual. Y eso es lo que quiere decir San Juan. Tan fuerte es la unión del cielo y la tierra que es como la unión fecunda y extasiada del amor de un esposo y su esposa. San Pablo describe a la iglesia como la esposa de Cristo, Efesios capítulo 5, y el Apocalipsis levanta el velo de esa esposa. El clímax del Apocalipsis, entonces, es la comunión de la iglesia y Cristo, la cena nupcial del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Desde ese momento, el hombre se alza de la tierra para dar culto en el cielo. Entonces caí a los pies del ángel para adorarle. Escribe San Juan. Pero me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Recuerda que la tradición de Israel tenía siempre a hombres que ejercían el culto a imitación de los ángeles. Ahora, como nos muestra el Apocalipsis, cielo y tierra participan juntos en el único acto de culto amoroso. Este Apocalipsis o desvelamiento nos remite al pasado, a la cruz. San Mateo señala que al morir Jesús, la cortina o velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Capítulo 27, versículo 51. Por eso el santuario de Dios fue apocaliptizado, desvelado, y su morada ya no estaría reservada únicamente al sumo sacerdote. La redención de Jesús quitó el velo del Santo de los Santos,
abriendo la presencia de Dios a todos los hombres. Cielo y tierra podrían ahora unirse en un íntimo abrazo de amor. La vieja escuela. Las antiguas liturgias estaban impregnadas del lenguaje del cielo en la tierra. La liturgia de Santiago declara: hemos sido dignos de ser contados para entrar en el lugar del tabernáculo de tu gloria y estar donde el velo y mirar el santo de los santos. La liturgia de los santos Adai y Mari añade: qué impresionante es hoy este lugar, porque esto no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo, porque has sido visto cara a cara, Señor. San Cirilo de Jerusalén, siglo V, ofrece una profunda meditación sobre la frase levantemos el corazón. Verdaderamente, dice, en este momento conviene tener el corazón levantado a Dios y no abajo, metido en los negocios de la tierra. Es lo mismo que si el sacerdote mandase que todos, al acercarse ese momento, apartasen de su corazón los cuidados y solicitudes de la vida, y tuviesen el corazón en el cielo, pendiente de Dios misericordioso. Más aún, tenemos que estar como San Juan en Patmos, cuando oyó la voz desde el cielo que decía: subid aquí. Apocalipsis capítulo 11, versículo 12. Eso es lo que significa levantemos el corazón. Quiere decir abrir el corazón al cielo que está ante nosotros, como lo hizo San Juan. Levantad el corazón, pues, al culto en el Espíritu. Porque en la liturgia, dice Liber Graudum del siglo IV, el cuerpo es un templo escondido y el corazón es un altar escondido para el culto en espíritu. Sin embargo, ante todo tenemos que esforzarnos por recogernos. San Cirilo sigue: pero que nadie de vosotros se halle presente y cuando diga lo tenemos levantado hacia el Señor, tenga su mente ocupada en las preocupaciones de esta vida, porque en todo tiempo deberíamos estar pensando en Dios. Mas si esto nos es imposible por nuestra flaqueza, esforcémonos por lo menos en estos momentos por mantener nuestra atención. Dicho sencillamente, deberíamos hacer caso de la rotunda frase de la liturgia bizantina: sabiduría, atención. Toc, toc. Sí, atención, porque el Apocalipsis, más que información, es develación. Es una invitación personal, dirigida a ti y a mí desde toda la eternidad. La revelación de Jesucristo tiene un impacto inmediato y aplastante en nuestras vidas. Nosotros somos la esposa de Cristo a quien se ha quitado el velo. Nosotros somos su iglesia, y Jesús quiere que todos y cada uno de nosotros entremos en la más íntima relación con Él que se puede imaginar. Usa imágenes nupciales para demostrar cuánto nos ama, cuán cerca quiere que estemos y cuán permanentemente pretende que sea nuestra relación. Mira, Dios hace nuevas todas las cosas. El Apocalipsis no es tan raro como parece y la misa es más rica de lo que hemos soñado nunca. El Apocalipsis es tan familiar como la vida misma, e incluso la misa más gris se encuentra de repente tachonada de oro y joyas relucientes. Tú y yo necesitamos abrir los ojos y redescubrir este secreto de la Iglesia perdido hace mucho tiempo, la clave de los primeros cristianos para entender los misterios de la misa, la única clave verdadera para los misterios del Apocalipsis. En esta liturgia eterna, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1139. Vamos al cielo no solo cuando morimos o cuando vamos a Roma o peregrinamos a Tierra Santa. Vamos al cielo cuando vamos a misa. No se trata meramente de un símbolo, de una metáfora, de una parábola ni una figura retórica. Es algo real. En el siglo IV, San Atanasio escribió: mis queridos hermanos, no venimos a un banquete temporal,
sino a un festín eterno y celestial. No lo vemos entre sombras, nos acercamos a Él en realidad. El cielo en la tierra, esa es la realidad. Ahí es donde estuviste y donde cenaste el domingo pasado. ¿En qué estabas pensando en ese momento? Párate a considerar en qué quería el Señor que pensases. Fíjate en las invitaciones que hace desde el libro del Apocalipsis. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. Capítulo 2, versículo 17. ¿Qué es el maná escondido? Recuerda la promesa que hizo Jesús cuando habló del maná en el Evangelio de Juan. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, y el que coma de él no morirá. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Capítulo 6, versículos del 49 al 51. El maná era el pan de cada día del pueblo de Dios durante su peregrinación por el desierto. Jesús está ofreciendo algo más grande y su invitación es muy concreta. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él y él conmigo. Capítulo 3, versículo 20. Así que Jesús tiene en mente una comida de verdad. Quiere compartir el maná escondido con nosotros, y Él es el maná escondido. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, vemos también que se trata de algo más que de una cena íntima para dos. Jesús estaba a la puerta y llamó, y ahora la puerta está abierta. Juan entra en el Espíritu y ve sacerdotes, mártires y ángeles reunidos alrededor del trono del cielo. Con Juan descubrimos que el banquete del cielo es una comida de familia. Ahora, con ojos de fe y en el Espíritu, empecemos a ver que el Apocalipsis nos invita a un banquete celestial, a un abrazo de amor, a Sión, a juicio, a una batalla, a misa.